segunda parte es una evaluación de contenidos. Les recomiendo que realicen esta segunda parte en otra semana. No traten de hacer todo de corrido porque va a ser demasiado. Más o menos les propongo tomar unas 2 horas, 2 horas y media para realizar esta segunda parte. Va a ser una evaluación múltiple opción donde vamos a repasar todos los contenidos que fuimos trabajando en este periodo de virtualidad. Ahora, me gustaría que esto fuera más útil, me gustaría sacarle el jugo a esta instancia y por eso me gustaría invitarles a que aprovechemos esta instancia para desarrollar o estimular al menos ciertas estrategias de estudio. Como ustedes ya saben, hace muchos años que yo soy estudiante y esto me ha requerido, sobre todo cuando la dificultad se va poniendo un poquito más pesada, desarrollar técnicas para estudiar mejor. ¿Por qué? Porque si estudiamos mal, tenemos que estudiar más. Si estudiamos mejor, estudiamos menos. Tenemos que dedicar menos cantidad de tiempo a estudiar. Entonces, me gustaría proponerles 2 estrategias que a mí me han resultado excepcionalmente útiles a lo largo de mi vida como estudiante. La primera es muy sencilla y es muy obvia, sin embargo, muchas veces no se hace. Y es tratar de estudiar para lo que vamos a tener que responder. Si vamos a hacer una prueba, hagamos todo lo posible por saber desde antes cuáles van a ser las preguntas que vamos a tener que responder y qué tipo de preguntas van a ser. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar para una evaluación de preguntas abiertas, donde tenemos que redactar, que estudiar para una evaluación múltiple opción, que es completamente precisa. Más allá de eso, también es importante ver si podemos conocer cuáles van a ser las preguntas. Obviamente no vamos a saber exactamente las preguntas, pero tenemos distintas maneras de ir descubriendo qué tipo de cosas se pueden preguntar. Una forma es observar a los profesores y profesoras. Generalmente les indicamos con nuestros tonos de voz, con nuestro cuerpo, con las cosas que repetimos más, cuáles son las cosas importantes y que les vamos a preguntar. Pero hay un mecanismo que es mucho más obvio y es mucho más sencillo y es preguntar. La mayoría de los profesores y las profesoras, si ustedes les preguntan, les van a decir cuáles son las posibles preguntas o les van a dar una guía de estudio. Para este escrito, para esta evaluación, ustedes tienen una guía de estudio, que son una serie de preguntas que todo lo que se va a preguntar está en esa guía. Si ustedes saben responder esas preguntas, les va a ir bien en el escrito, en la prueba. Esta es la primera. Ahora, hay una segunda técnica que es un poquito más técnica justamente, que me gustaría que ustedes pudieran integrar. Muchas veces, quizás siempre, cuando estudiamos, leemos más de una vez lo mismo. Muchas veces lo que hacen las personas es agarrar la primera página de los apuntes, leer hasta el final todos los apuntes, después volver al principio y volver a leer todo. Repetimos una y otra vez lo mismo. Esta es una forma que es muy poco eficiente de utilizar el tiempo y a mí me gustaría recomendarles una técnica que es muy sencilla. Lo que hacemos es lo siguiente. Primero tenemos un resumen o tenemos un material que es de donde vamos a estudiar. Agarramos y lo leemos una vez y después intentamos recordarlo. No lo vemos, por supuesto, y tratamos de decir en voz alta todo aquello que acabamos de estudiar. Si no podemos decirlo en voz alta, compartimos el espacio con otra persona, no importa, lo podemos escribir o podemos pensarlo. La cuestión es que después de haber procesado la información, tratemos de evocarla, tratemos de traer esa información. Lo que estamos haciendo es, de cierta manera, preparar a nuestro cerebro para recuperar la información necesaria para resolver el escrito o el examen o lo que sea. Les voy a mostrar un ejemplo que me preparé acá. Esta es quizás la forma más, más técnica de usar esta estrategia.
Si ustedes tienen que recordar, pónganle 10 cosas, pueden escribirse en 10 hojitas la cosa que tienen que recordar. Yo en este caso me puse algo que no tiene nada que ver con filosofía, es la correlación de Pearson o relación de Pearson. Es una fórmula. Me parece un buen ejemplo porque es algo que es muy de memoria, digamos, lo tenemos que memorizar. Entonces, ¿qué hacemos? De un lado escribimos el nombre y del otro lado escribimos la fórmula en cuestión. Entonces, lo que hacemos es, miramos la fórmula, nos la repetimos, después damos vuelta al papelito para no poder ver la fórmula y tratamos de recordarla. Cuando vemos que funciona, dejamos quieto el papelito y pasamos al siguiente concepto. Hacemos lo mismo, pasamos al siguiente y al siguiente. Al final, vamos a tener un montón de papelitos ordenados. Tratamos de recordar cada uno de los que fuimos recordando. En caso de que nos olvidemos de alguno, no pasa nada. Ahí lo damos vuelta y lo repasamos. ¿Qué ventaja tiene esta técnica? Al utilizar esta técnica, lo que estamos haciendo es ir a estudiar directamente aquello que no sabemos. No repasamos 10 veces lo mismo que ya lo sabemos, sino que nos centramos directamente en aquello que nos resulta importante, aquello que no hemos adquirido